La noche se extendía lentamente sobre el pueblo, envolviendo cada techo y cada sendero olvidado en una penumbra suave. El cielo, claro y sin nubes, se abría como un vasto manto oscuro, salpicado de estrellas que parpadeaban suavemente, como pequeños susurros de luz. La luna, redonda y serena, flotaba en lo alto, lanzando un resplandor plateado sobre la tierra, transformando los campos en un mar ondulante de sombras y reflejos suaves. El viento, fresco y delicado, deslizaba por las calles estrechas, rozando las hojas de los árboles y esparciendo el aroma dulce de las flores nocturnas. Las copas de los árboles se movían al ritmo perezoso del viento, dejando escapar crujidos sutiles, mientras los pétalos caídos eran llevados en remolinos silenciosos. Por el camino de piedras irregulares que serpenteaba colina arriba, el viento se volvía más ligero, llevando consigo el perfume de la lavanda y el toque sutil del rocío que comenzaba a formarse sobre la hierba. En lo alto de la colina, alejada del pueblo, se erguía una casa solitaria, rodeada por un jardín que danzaba al ritmo del viento nocturno. La estructura simple, de madera envejecida, guardaba historias silenciosas dentro de sus paredes, mientras la luz amarillenta de un farol escapaba por las ventanas entreabiertas, proyectando sombras suaves sobre la terraza de tablas desgastadas. El aroma del té recién preparado se mezclaba con el perfume de las flores, creando una atmósfera de calidez y quietud. Dentro de la casa, el ambiente era acogedor, marcado por el calor discreto de un espacio vivido. Las paredes, cubiertas de estanterías de madera oscura, guardaban libros de tapas descoloridas y pequeños objetos dispersos al azar, como si cada uno contara un pedazo de una larga historia. El suelo crujía suavemente bajo los pasos ligeros, mientras un reloj de péndulo marcaba el tiempo con latidos lentos y rítmicos. Al lado de la ventana abierta, una mesa de madera rústica sostenía un tintero de vidrio azul, un haz de papeles doblados y una pluma de metal finamente trabajada. La taza de té descansaba al lado, aún caliente, exhalando un aroma delicado de manzanilla y miel. El vapor ascendía lentamente, disipándose en el aire frío de la noche. Sentada frente a la mesa, una señora movía la pluma con gestos tranquilos, como si cada palabra resbalara suavemente sobre el papel. Su rostro, iluminado por la luz titilante del farol, mostraba las marcas sutiles del tiempo, pero sus ojos, profundos y atentos, brillaban como si esperaran algo. El cabello canoso, levemente despeinado por el viento que entraba por la ventana, caía suavemente sobre los hombros, y sus manos, finas y firmes, sostenían la pluma con la precisión de quien ya ha escrito muchas cartas. La tinta deslizaba sobre el papel en trazos elegantes, formando palabras que solo la luna podría leer. La brisa nocturna entraba por la ventana, llevando las hojas sueltas a un leve movimiento, como si también quisieran espiar lo que se estaba escribiendo. Afuera, las ramas de los árboles seguían susurrando, y la luna, alta en el cielo, parecía esperar, silenciosa, por una carta más. La brisa nocturna se deslizaba suavemente por la casa, haciendo que las cortinas ondularan como velos transparentes. El aroma sutil de la noche se mezclaba con el perfume del té recién preparado, creando un ambiente de calor y acogida. En el tranquilo silencio de ese espacio, solo el suave rasguido de la pluma contra el papel llenaba el aire con su sonido casi imperceptible, como si la escritura fuera un murmullo que solo la luna pudiera escuchar. Sentada a la mesa, bajo la suave luz del farol, la señora escribía con gestos tranquilos y precisos. Sus manos, finas y ligeramente arrugadas por el tiempo,
se deslizaban sobre el papel con la ligereza de quien ya ha transformado pensamientos en palabras incontables veces. El resplandor dorado del farol se reflejaba en la superficie de la tinta fresca, mientras las letras, trazadas con esmero, se alineaban en frases que llevaban recuerdos y sentimientos ocultos. Escribía todas las noches, como un ritual silencioso que la mantenía conectada al mundo invisible a su alrededor. Los papeles doblados, apilados delicadamente al lado del tintero, eran testigos de secretos que nunca fueron compartidos con nadie más que la luna. Algunas cartas hablaban de recuerdos de juventud, otras de la añoranza de tiempos que ya se disolvieron en el pasado. También había aquellas que solo llevaban pensamientos dispersos, observaciones sobre la noche, los vientos o el brillo de las estrellas. Por fuera, el jardín envolvía la casa como un refugio tranquilo, donde las flores nocturnas abrían sus pétalos en silencio, dejando que el viento esparciera sus perfumes por la colina. La lavanda se inclinaba suavemente bajo la brisa, y pequeños luciérnagas aparecían entre las hojas, parpadeando como diminutas estrellas perdidas entre las ramas. La señora se permitió un momento de pausa, levantando los ojos hacia la ventana abierta. La luna, alta y serena, bañaba el jardín con su luz plateada, dibujando sombras delicadas sobre la madera envejecida de la terraza. Sabía que su carta no recibiría respuesta, pero eso nunca la había detenido de escribir. Había algo reconfortante en ese gesto repetido noche tras noche, como si cada palabra derramada sobre el papel disolviera un poco de la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo. La casa guardaba los ecos de un pasado que ya no regresaba. Allí había un piano cubierto por una tela bordada, con teclas silenciosas que algún día llenaron el espacio con melodías suaves. Estantes con libros de tapas gastadas, algunas fotografías en marcos antiguos y una manta doblada sobre el sillón al lado de la chimenea, como si aún esperara a alguien que nunca volvió. El tiempo pasaba lentamente dentro de esa casa, arrullado por el ritmo de la pluma deslizándose sobre el papel y por el viento que soplaba suavemente desde afuera. Cuando terminó la carta, la señora la dobló con cuidado, como lo hacía todas las noches. Luego, se acercó a la ventana y extendió la mano, dejando que el viento la llevara. El papel flotó por un instante antes de desaparecer en la oscuridad, entregando a la luna otro secreto silencioso. Ella no esperaba respuestas. Solo escribía, como siempre lo había hecho. Como lo haría la noche siguiente. La madrugada se desplegaba como un manto silencioso sobre el pueblo, y el viento, antes solo un susurro tímido, parecía llevar algo diferente esa noche. La luna, alta y solemne, iluminaba el paisaje con un brillo más intenso, reflejándose en los techos húmedos y en las hojas que centelleaban como pequeños espejos plateados. La señora, ya acostumbrada a la soledad reconfortante de la noche, se preparaba para retirarse. El té en la taza estaba a medio beber, enfriado por el tiempo, y la pluma descansaba dentro del tintero, como si también necesitara reposar. Las velas se habían consumido hasta la mitad, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías llenas de libros, y el sonido del reloj de péndulo marcaba el ritmo constante del tiempo, llenando el espacio con su cadencia hipnótica. En el momento en que se levantó, lista para cerrar la ventana, algo inesperado ocurrió. Una brisa más fría atravesó el cuarto, haciendo que las hojas de papel junto al tintero se agitaran levemente. El aire llevaba un perfume diferente, algo que no venía del jardín, pero que traía una sensación de familiaridad y encanto. Era un aroma delicado, etéreo, como una mezcla de niebla y luz, como si la misma luna hubiera soplado su aliento plateado sobre la tierra. Fue entonces cuando lo vio. En el alféizar de la ventana, reposaban pétalos.
No eran pétalos comunes, de esos que caen suavemente de las flores del jardín. Eran pequeños, finos y translúcidos, como si hubieran sido tejidos a partir de la propia luz de la luna. Brillaban suavemente, reflejando la claridad de la noche, y parecían temblar con una ligera pulsación, como estrellas capturadas en forma de flor. La señora permaneció inmóvil por un instante, observándolos con una mezcla de sorpresa y fascinación. Nunca antes algo así había sucedido. Todas las noches, enviaba sus cartas al viento, y todas las noches, simplemente desaparecían en la oscuridad. Pero ahora, allí estaban esos pétalos, descansando delicadamente, como una respuesta silenciosa. Con manos cuidadosas, recogió uno de ellos, sintiendo su textura casi intangible, fría como el rocío de la mañana, pero al mismo tiempo viva, como si guardara un secreto. Cuando lo giró en la palma de la mano, notó algo aún más extraordinario: había palabras allí. Escritas con una caligrafía fina y resplandeciente, las letras se dibujaban sobre la superficie plateada del pétalo, formando frases que parecían disolverse y reaparecer a medida que la luz de la luna las tocaba. Su corazón, que desde hacía mucho latía con un ritmo sereno y resignado, se aceleró un poco. Por un instante, se sintió joven nuevamente, tomada por la emoción de un misterio inesperado. La luna, que siempre había sido su confidente silenciosa, ahora le respondía. Fuera, el viento sopló una vez más, haciendo que las hojas del jardín bailaran en un ballet nocturno. La noche parecía respirar a su alrededor, como si esperara su reacción. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la magia de ese instante. El universo, que antes parecía tan distante e inalterable, había susurrado algo a cambio. Y ella estaba lista para escuchar. La madrugada siguió su curso, pero la señora permaneció junto a la ventana, incapaz de apartar la mirada de la pequeña pétala plateada en su mano. El suave brillo de las palabras centelleantes oscilaba al ritmo de la brisa nocturna, como si estuvieran vivas, pulsando con un secreto antiguo. Pasó los dedos suavemente sobre la superficie fina y fría, sintiendo la delicadeza del material que no era exactamente papel, ni seda. Era algo más allá de lo que conocía, algo que parecía pertenecer al mismo cielo. El viento, más suave ahora, se deslizaba por los árboles del jardín, llevando el aroma dulce de las flores que solo florecían bajo la luz de la luna. La lavanda y el jazmín envolvían el aire con su perfume relajante, mezclándose con la frescura húmeda de la tierra y el sutil olor de las hojas secas. En lo profundo de la noche, el lejano croar de las ranas y el murmullo de un arroyo escondido rompían el silencio de manera casi imperceptible, como notas de una melodía antigua que resonaba más allá del tiempo. La señora sintió un calor diferente en el pecho, algo que no era solo sorpresa o curiosidad, sino una emoción más profunda, como reencontrar a un amigo perdido hace mucho tiempo. La luna, que siempre había escuchado sus secretos sin jamás responder, ahora extendía la mano de vuelta. ¿Y si hubiera más respuestas escondidas entre las pétalas? Con un cuidado reverente, extendió las otras pétalas sobre la mesa, observando cómo cada una de ellas llevaba palabras sutiles, que parecían escritas con luz y mantenían un brillo sereno, como estrellas dormidas. Algunas frases eran cortas, simples, como susurros al viento. Otras formaban pensamientos completos, como si tradujeran sentimientos que flotaban invisibles en la noche. Los mensajes hablaban de silencio, de nostalgia, de momentos que solo pueden comprenderse cuando se está solo bajo el cielo infinito. En ellas había una suavidad tierna, una comprensión profunda que no pedía nada a cambio. Era como si la luna le dijera que sí, estaba escuchando, siempre lo había hecho, y ahora quería responder.
El tiempo dentro de la casa parecía haberse desacelerado. El farol arrojaba su luz amarillenta sobre las páginas ya escritas, mientras la pluma reposaba inmóvil dentro del tintero, olvidada por un instante. La chimenea, encendida más temprano para alejar el frío de la noche, soltaba brasas que crepitaban de vez en cuando, esparciendo un calor delicado por el ambiente. El reloj de péndulo marcaba las horas sin prisa, su tic-tac profundo acompañando la respiración lenta de la señora. Respiró profundamente, dejando que esa nueva sensación se extendiera por su pecho. Por primera vez en muchos años, sintió que sus cartas no se estaban simplemente disolviendo en el viento. Encontraban un destino, a alguien o algo que las recibía al otro lado de la noche. Con un gesto ligero, tomó un nuevo trozo de papel y sumergió la pluma en la tinta. Pero, esta vez, sus palabras venían cargadas de una nueva esperanza. Ya no escribía solo para desahogar recuerdos o registrar pensamientos vagos. Ahora, escribía sabiendo que había una respuesta, una conversación silenciosa entre ella y la luna, entre sus palabras y esas pétalas brillantes. Y, a medida que su caligrafía fluía sobre el papel, el viento volvió a soplar, moviendo las cortinas y esparciendo por el aire el perfume dulce del jardín. La noche, antes solo un espacio de silencio, ahora se convertía en un hilo invisible que la conectaba con algo mucho más grande que ella misma. La rutina de la señora comenzó a cambiar de manera sutil, casi imperceptible, como la transición suave entre la noche y la madrugada. Ahora, la espera por las respuestas de la luna hacía que cada noche tuviera un brillo diferente. La mesa, antes ocupada solo por hojas de papel y un tintero, empezó a llenarse de pétalas plateadas, cuidadosamente guardadas en pequeños sobres o esparcidas entre las páginas de los libros antiguos. Las cartas que ella escribía ya no eran solo confidencias susurradas al cielo. Poco a poco, comenzaron a tomar otra forma, como si ya no fueran solo para la luna, sino para otros corazones que también recorrían las noches en silencio. En el pueblo, muchos vivían envueltos en su propia soledad, algunos por elección, otros por circunstancias. El señor de la casita de ventanas siempre cerradas, la joven que caminaba sola bajo la brisa fría de las madrugadas, el pescador que volvía tarde, guiado solo por la luz pálida de la luna reflejada en las aguas del río. Todos parecían cargar pequeños universos silenciosos dentro de sí, y la señora, que antes solo observaba, comenzó a sentir un llamado suave para compartir lo que había aprendido con la luna. En una noche tranquila, se sentó frente a la mesa iluminada por el resplandor amarillento del farol. El aroma de las hierbas secas que descansaban sobre la chimenea llenaba el ambiente con un perfume sutil, una mezcla de romero, menta y lavanda, que traía consigo una sensación de confort y calma. El viento entraba por la ventana abierta, moviendo las cortinas de lino y trayendo consigo el olor húmedo de la tierra recién regada por el rocío. Con manos cuidadosas, tomó una de las pétalas que habían llegado esa noche. Las palabras centelleaban delicadamente sobre su superficie, reflejando la luz suave de la vela. Lo que antes parecía un misterio indescifrable ahora se convertía en una guía, una orientación silenciosa para aquellos que necesitaban un consuelo invisible. Inspirándose en los mensajes que la luna le enviaba, comenzó a escribir cartas que nunca mencionaban nombres, pero que parecían encontrar a sus destinatarios de forma natural. Hablaban sobre la belleza de la espera, sobre el silencio que también puede ser una forma de compañía, sobre cómo la noche no es un vacío, sino un espacio lleno de secretos e historias. Hablaban de esperanza. Al terminar, doblaba cada carta con cuidado, y en la madrugada siguiente, las dejaba donde sabía que serían encontradas. En un banco bajo la sombra del árbol antiguo, en la cerca cerca del puerto, entre las piedras que bordeaban el río. Pequeños secretos dejados al azar,
como semillas lanzadas al viento, esperando encontrar suelo fértil para florecer. Los días pasaron, y poco a poco, comenzaron a aparecer señales sutiles. En el banco de la plaza, donde antes solo había hojas caídas, ahora aparecían pequeños objetos dejados como respuesta, una rama de flores silvestres, un botón dorado, una nota doblada con pocas palabras de gratitud. En la ventana del pescador, una vela se encendía todas las noches, como si él esperara silenciosamente el siguiente sobre. La señora sentía que algo invisible se estaba formando, un hilo delicado que conectaba a aquellos que caminaban solos bajo el cielo estrellado. La luna, que antes solo escuchaba, ahora la ayudaba a tejer ese lazo entre los corazones dispersos del pueblo. Y así, noche tras noche, entre el perfume de las hierbas, el brillo de la luna y el susurro de las hojas al viento, las cartas de la señora comenzaron a iluminar no solo su propio camino, sino también el de todos aquellos que, como ella, encontraban consuelo en la noche. Las noches en el pueblo nunca más fueron las mismas. El viento que soplaba entre las casas ya no solo llevaba consigo el olor salado del mar distante, sino también el suave perfume de las pétalas plateadas que deslizaban por el aire, como pequeños susurros de la luna. La señora percibía el cambio a su alrededor de manera delicada, casi como quien nota el paso de las estaciones sin que un solo día parezca diferente al otro. Cada nuevo amanecer, los signos de la presencia de las cartas se multiplicaban. En la pequeña plaza, donde los bancos solían estar vacíos, ahora aparecían huellas impresas en el rocío de la mañana, como si alguien hubiera permanecido allí más tiempo, perdido en pensamientos. Las velas que aparecían en las ventanas parecían responder unas a otras, como estrellas encendidas en la tierra, cada una indicando la presencia de un corazón despierto. La señora no buscaba respuestas directas, pero sabía que algo estaba cambiando. En una de esas noches, al abrir la ventana para dejar una nueva carta a la luz de la luna, notó un brillo diferente en el jardín. Entre las hojas húmedas por el rocío, reposaba una pequeña estrella de papel, doblada con esmero. La tomó con delicadeza, al desdoblarla, encontró palabras escritas con tinta oscura, reflejando el brillo de la luna. El papel traía palabras simples, pero cargadas de un peso ligero, como si fueran escritas por el propio viento. Hablaban sobre una noche menos solitaria, sobre la sensación de encontrar consuelo donde antes solo había silencio, sobre la esperanza que crece lentamente, como las flores que se abren antes del amanecer. Se quedó allí por un momento, sintiendo la textura suave del papel entre los dedos, escuchando el sonido tranquilo de las hojas moviéndose al viento. La luz de la luna filtrada entre las ramas dibujaba sombras delicadas en el porche, y el aire traía consigo la fragancia dulce de las flores nocturnas. De repente, sintió que no estaba sola. A lo lejos, entre las luces dispersas del pueblo, otras ventanas se abrían lentamente, como si compartieran ese mismo instante. Pequeños gestos silenciosos, conectados por algo invisible, pero presente. Era como si, por un momento, todos estuvieran respirando juntos, bajo el mismo cielo, bajo el mismo brillo plateado de la luna. Esa noche, escribió una carta diferente. No para la luna, ni para un destinatario específico, sino para todos aquellos que, como ella, encontraban belleza en la tranquila oscuridad de la noche. La dobló con cuidado, la fijó al alféizar de la ventana y esperó. El viento, siempre atento, llevó las palabras con delicadeza, dispersándolas por el cielo estrellado, donde encontrarían nuevos caminos, nuevos corazones. Y así, en el silencio que precede al amanecer, el pueblo dormía envuelto en un murmullo invisible, un hilo de palabras brillantes que unía a todos aquellos que habían aprendido a escuchar la noche. La señora sentía que algo profundo y silencioso sucedía con cada nueva noche. Las estrellas,
que antes parecían tan distantes, ahora se acercaban de manera casi palpable, como si el pueblo estuviera siendo envuelto por una cortina de luz suave y acogedora. La luz de la luna, con su brillo plateado, parecía más intensa y más presente. Las cartas, que antes solo eran fragmentos de una conexión solitaria, ahora se convertían en mensajeras de un lazo invisible y fuerte, que trascendía las fronteras del tiempo y del espacio. Esa noche, la señora se sentó al borde de la ventana con una taza de té caliente entre las manos. El vapor ascendía suavemente, cargado con el reconfortante aroma de manzanilla y hinojo. El sonido de las hojas balanceándose en la suave brisa era el único sonido que llenaba el silencio, un sonido que parecía fusionarse con el latido tranquilo de su corazón. El aire de la noche estaba fresco, y el aroma de la tierra húmeda de las últimas lluvias flotaba suavemente en el ambiente, trayendo una sensación de renovación. Ella observaba el cielo, donde la luna ya brillaba en su plenitud. Ya no había más misterios sobre ella. La luna no era solo un cuerpo celeste distante. Ahora, era una compañera silenciosa, siempre presente, un reflejo de lo que la señora sentía dentro de sí. La conexión que se había creado entre ellas, aunque misteriosa, era clara y reconfortante. La luz de la luna parecía fluir con ella, y con cada latido de su corazón, la luz de la luna brillaba un poco más. La señora sintió una calma profunda al observar la luna. Cada reflejo de su luz parecía acariciar su alma. Se sentía en paz, ya no más sola, sino parte de algo más grande, algo que no necesitaba ser entendido, solo vivido. La luna, con su luz suave, tocaba la tierra y hacía que los árboles alrededor de la casa parecieran más antiguos y sabios. El sonido de las hojas al viento parecía susurrar secretos antiguos, y ella podía sentir cada ola de energía fluyendo de regreso hacia ella. De repente, un movimiento suave la hizo desviar la mirada. En el jardín, entre las sombras de los arbustos, algo brillaba. Era un pétalo plateado, como una estrella caída del cielo, descansando suavemente sobre el suelo. Se agachó con cuidado para recoger el pétalo, sintiendo la textura suave entre los dedos. Al observarlo, una palabra surgió, formada por la propia luz que emanaba del pétalo. No era una palabra que reconociera de inmediato, pero sabía que tenía un significado profundo, como una respuesta silenciosa. En ese momento, una sensación de plenitud la envolvió. Ya no necesitaba entender las palabras de la luna ni el sentido de todo eso. La conexión estaba más allá de las palabras, más allá del entendimiento. Era una sensación pura y simple de pertenencia, como si cada estrella, cada hoja balanceándose al viento, cada pétalo plateado que caía suavemente sobre el suelo, fuera una parte de algo más grande, algo invisible, pero extraordinariamente real. Mientras el viento soplaba suavemente y la luz de la luna iluminaba la escena, ella cerró los ojos por un momento, dejándose sentir la serenidad de esa noche. El murmullo de las estrellas, el perfume de las flores nocturnas y el suave sonido de las hojas al viento se convirtieron en su música, su meditación, su refugio. Sabía que, incluso en la soledad, siempre habría una presencia invisible, una respuesta tranquila y serena proveniente de la luna, acompañándola, guiándola y recordándole la belleza silenciosa que existía a su alrededor. Y así, bajo el brillo sereno de la luna, la señora se durmió, con una suave sonrisa en el rostro, sabiendo que, cada noche, estaría conectada a esa presencia silenciosa y constante, sintiéndose, finalmente, en casa. A medida que la señora cerraba los ojos, envuelta por la suave luz de la luna y la tranquilidad de la noche, la historia llegaba a su fin. Como ella, tal vez tú también hayas sentido esa sensación de serenidad, de conexión con algo más grande, algo que trae paz y consuelo,
incluso en las horas más solitarias. Si te ha gustado esta historia y te gustaría escuchar más historias tranquilas y mágicas, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda mucho a difundir esta paz a más personas. Que tu noche esté llena de buenos sueños y que despiertes renovado, con el corazón ligero, así como la señora que se reconectó con el misterio de la luna. Te deseo una noche tranquila y un sueño reparador. Buenas noches.